damos continuidad a nuestra agenda y para mí realmente es un placer este panel porque voy a estar en algo que me ha apasionado toda mi vida profesional y es el tema de gestión de personas. Tengo 3 invitados de lujo para este panel que se llama Reclutamiento y Retención del Talento Humano en el ecosistema tecnológico y digital. Entonces nos acompaña Alicia Pomares, ella es española, CEO del grupo Manova, es una, usando términos de hoy, una de las influencers más fuertes que hemos conocido en el tema de gestión de personas. Está la doctora María Victoria Salcedo, vicepresidente de Gestión Humana de ETB, a quien conozco ya hace un buen tiempo en la Superintendencia Financiera, después en Terpel, luego ella se vincula a la Cancillería por un buen tiempo y la tenemos nuevamente para, digamos, satisfacción de todos los que le conocemos en el sistema, digamos, de talento humano. Ya Luis Carlos Caballero también, un reconocido consultor y docente de la Universidad Externado de Colombia, él tiene un MBA de la Universidad de los Andes y con quien hemos compartido también muchas sesiones de consultoría, de formación de equipos, etcétera, etcétera. Entonces les doy una bienvenida a nuestros panelistas. Bueno, entonces estamos con un poco de tiempo y sé que pedirnos a nosotros que cuando hablemos de talento humano seamos breves no es fácil. No es fácil porque es un tema muy complejo, un tema que nos apasiona, que hablamos con la misma intensidad todos y pues vamos a tratar de ajustarnos al tiempo y ojalá dar las respuestas que el auditorio, que en este momento son 376 personas, están esperando. Entonces, la primera pregunta que tengo para todos ustedes es la siguiente. ¿Qué desafíos, retos o barreras encuentra el proceso de atracción de talento humano digital? ¿Quién quiere empezar con esa pregunta tan sencilla? Exacto. ¿Quién quiere inmolarse primero? Sí, más o menos. Pues nada, muchas gracias, Lisandro, por esta invitación. En nombre de TV y de todo el equipo, pues estamos muy complacidos de estar acá compartiendo con este panel de lujo, como decías tú. Sí, yo creo que lo planteas muy bien como pregunta y es el desafío más importante que tenemos en el tema de atracción en el ecosistema digital es justamente entender que es un ecosistema porque nosotros intervinimos en él. Es decir, de alguna manera el equilibrio de la relación del mercado laboral se vio afectado y se ha visto afectado por muchos años por acciones que digamos, produjimos y que de golpe no supimos dimensionar en lo que se venían. Llevamos por lo menos 15 años transitando esta senda y preguntándonos dónde podemos encontrar ese talento, cómo hacemos para que el talento se enamore, se seduzca y se quede con nosotros. Y realmente la respuesta creo que la da este evento, ¿no? Históricamente hemos usado los datos para muchas cosas y a veces en el escenario del talento humano perdemos esa oportunidad. Creo que este desafío nos pone de cara a la necesidad de escuchar a nuestro talento, al que tenemos en la compañía permanentemente, de generar los canales y de generar esas conversaciones intencionales para conocer qué quieres, qué te mueve, por qué lo estás sintiendo, qué te está apasionando en este momento, qué estás necesitando. Y creo que la pandemia, lejos de haber sido un escollo para este fin, creo que nos permitió darnos cuenta que teníamos toda esa posibilidad. Yo creería que para mí el principal desafío es generar los espacios, los canales y las conversaciones correctas para poder conocer tú el talento que tienes y el mercado al que quieres llegar. Ok, y Alicia. Bueno, empezar
agradeciendo de corazón a Lisandro y a toda la organización por darme la oportunidad de estar por primera vez en Colombia, que eso es realmente maravilloso. Qué dicha para nosotros tener. Estoy obviamente muy de acuerdo con María Victoria. Llevamos, no sé, 15, 20 años. 20. Yo estoy acordándome Sí. del año 2000 con todo el boom de las empresas.com, de toda la nueva tecnología que surgía en aquel momento, que en aquel momento ya empezaba a haber muchísimos problemas para atraer y reclutar, para seleccionar, para conseguir personas con unas características y un conocimiento determinado. Obviamente, seguramente antes también, ¿no? Pero fue como de mis primeras experiencias en este mundo de la atracción y fidelización de talento digital tecnológico, y hasta ahora yo creo que hemos seguido más o menos igual, siempre con los mismos problemas. Lo que pasa es que los desafíos quizás o cosas que hemos aprendido, ¿no?, en estos años que llevamos, fijaros cuántos años, del 2000 ahora 21 años, han cambiado cosas, los problemas siguen ahí, pero han cambiado cosas, yo creo que para bien, ¿no? Por una parte, las empresas, todas las organizaciones nos hemos dado cuenta de que hemos aprendido a que las personas realmente son lo importante, porque es lo que hace mover esa empresa y lo que hace obtener esos resultados. Por tanto, ¿cómo hacemos para conseguir esas personas que van a mover la rueda y luego que se queden, ¿no? Y por otro lado, tenemos unas grandes ventajas en estos momentos que si hablamos, que luego hablaremos más de la experiencia del empleado, desde el candidato al empleado, pero tenemos esa tecnología ahora, que pueden ser las maravillosas redes sociales que nos están ayudando, que en el año 2000 no las teníamos, y nos están ayudando a poder encontrar, conversar, identificar al talento y después incluso fidelizarlo, ¿no? O sea que hablamos de LinkedIn, hablamos de Twitter, yo soy una forofa de Twitter, y por Twitter realmente he llegado a identificar muchas personas, ¿no?, que luego se han incorporado en empresas, algunos con más éxito que otros, ¿no? Pero por tanto, aprovechemos esos datos, esa tecnología, esa digitalización para, bueno, pues ayudarnos en ese proceso, dada la dificultad, ayudarnos en ese proceso de encontrar a las personas idóneas, y luego también nos van a ayudar, luego hablamos, a la fidelización, al retener, si queréis, ¿no? Pero por ahí y luego también hay otros factores. Luego estamos hablando también que estamos en pospandemia y que nos ha enseñado muchas cosas la pandemia, y otro de los retos, que quizás estamos hablando también de cambios culturales, es que nos hemos dado cuenta que podemos trabajar en remoto. Y además hablamos de que son unos perfiles, si hablamos de los perfiles grupo digital tecnológico, que además pueden hacer su trabajo en remoto, pueden teletrabajar, pueden trabajar de forma absolutamente flexible. Lo hemos probado, hemos visto que esto funciona, y ahora resulta que estamos volviendo al año 19, a lo anterior, cuando ha funcionado, porque nos estamos encontrando muchas empresas que ese agravio comparativo, que si todos no podemos hacer el mismo tipo de trabajo, una serie de temas que vienen de la cultura corporativa que están impidiendo que podamos también atraer a este tipo de perfiles que lo que más valoran en este momento es esa flexibilidad. Absolutamente, de acuerdo. Doctor Luis Carlos. Okay, muchas gracias, Lisandro, por la invitación. Buenos días a todas y todos. Es un placer, además un honor compartir panel aquí con ustedes dos. Realmente es una oportunidad de aprendizaje y muchas gracias. Siguiendo un poco, tomando a partir de lo que ustedes dicen, creo que hay un elemento importante, y es que esos aspirantes también, siempre hemos dicho cuando enseñamos en selección este tipo de cosas que hay que investigar al candidato, pues resulta que ahora también es al revés. Antes bastaba con que usted supiera el nombre y un poquito de la empresa y ya llegaba a la entrevista y listo, no era mucho lo que le importaba. Pero hoy en día sí creo que hay una nueva generación de conocimiento, sobre todo estas personas entrenadas en el mundo digital, que son un talento escaso, con un conocimiento específico, con un conocimiento por el que las empresas compiten. Entonces, hoy en día, para atraer a la gente, el gran reto es cómo ser una compañía atractiva para esta nueva generación. ¿Sí? Si hablamos de los de afuera, y si hablamos de los que ya se encuentran trabajando, es qué tenemos que hacer para
para seguirlos atrayendo, como decían, conversábamos, para seducirlos, para mantenerlos energizados con el compromiso en la organización. Y creo que lo que están buscando la nueva generación es coherencia en la organización, unas organizaciones coherentes. Más tardecito, seguramente más adelante podremos hablar del tema de marca empleadora, pero antes de meternos en un concepto que suena muy de mercadeo, muy comercial, pensemos en que esa nueva generación con un conocimiento escaso quiere sentirse par y quiere sentir que está trabajando en una compañía donde importa él, como tú decías, María Victoria, o sea, hay que escuchar al individuo, ¿sí? Pero también importa lo que hace la compañía. Y yo insisto mucho en ese concepto. ¿Cuál es el concepto de coherencia que le vendemos a la persona que queremos atraer? ¿Y cuál es la cultura que proyectamos? ¿Sí? ¿Qué queremos atraer? Así que hay unos temas de coherencia, cultura, que tienen mucho que ver con poder atraer candidatos, que él empiece un proceso y se quiera quedar. Entonces creo que tal vez lo interesante de la era del conocimiento es que empareja las cargas, disminuye la simetría en la búsqueda. Ya no es el aspirante quien está deseoso de ser contratado, sino también es la empresa la que desea contratar el mejor talento. Y eso implica unos cambios de comportamiento y unos cambios de paradigma que seguramente ya tendremos la oportunidad de volver sobre eso. Absolutamente. Yo creo que dices una cosa muy interesante, Luis Carlos, cuando hablas de esa obsesión por el control, ¿no? Creo que uno de los cambios más importantes que estamos llamados a hacer es realmente migrar del control a la construcción, ¿no? A la co-inspiración, a la y que el otro realmente sea el que te completa. Veníamos de modelos muy rígidos y creo que ese es una linda lectura, ¿no? Ver en el otro no solamente el candidato, el mercado, sino el que viene a completar para que podamos hacer algo juntos y aprovechar esa necesidad y ese interés del otro. Son nuevas formas de trabajo y que tienen que impactar en todo ese proceso, ¿no? En toda esa experiencia, empezando desde, decías, ¿no? La marca empleadora. ¿Cómo hacemos para empezar a ser sexys, si queréis, ¿no? Sí. Realmente tener una marca empleadora atractiva. Desde cómo se hace ese punto, cómo reclutamos o cómo seleccionamos interna o externamente, y cómo enamoramos, cómo cuidamos, pero además cómo ayudamos a salir, ¿no? También la entrevista esta de salida, o sea, todo ese proceso lo tenemos que cuidar y además tenemos muchas herramientas para hacerlo, ¿no? Y eso creo que lo que son esas herramientas y esa otra forma de ver las cosas, esa cultura diferente, lo que nos tiene que ayudar, bueno, pues a poner un lacito para que esas personas, ahora hablamos de perfiles digitales y tecnológicos, pero mañana a lo mejor estamos hablando de camioneros, porque habrá algún déficit también de incorporar camioneros. Es igual, las personas de la organización, ¿no? Entonces ahí, no sé si podemos ayudar o no en esta conversación, ¿no? Pero lo que dices, la employer branding o marca empleadora, o coherencia, sobre todo, ¿no? Esa parte de coherencia que sea sexy, que sea para esos colectivos. Creíble, confiable. Confiable, ¿cómo lo hacemos? Confiable. Sí, creo que tú introduces un tema que es fundamental, la confianza. Creo que ese es un activo al que no le parábamos muchas bolas en el mundo empresarial colombiano y que ahora, pues, las empresas que pudieron aumentar su productividad, su competitividad el año pasado es porque tenían altos índices de confianza y pudieron enviar a la gente a trabajar desde su casa y no pasó mayor cosa. Al tercer mes ya estábamos en los mismos niveles de productividad iniciales después de los ajustes que habían hecho por el tema de aprender a manejar las herramientas tecnológicas desde casa. ¿Sí? Pero la confianza es un elemento clave. Fundamental. Y creo que las empresas que no generen confianza van a tener mucha dificultad para atraer talento valioso. ¿Sí? Y la confianza se construye a través de la coherencia, la competencia y la responsabilidad. Y las empresas van a mirar eso. Y eso me lleva a otro tema que dejemos para más adelante, que es el tema del liderazgo, porque también con quién voy a trabajar, quiénes van a ser mis jefes. Muy bien, Luis Carlos. Hay algo que siempre me ha preocupado y es la transición
de la importancia real de la gente dentro de la organización. Yo he sido un crítico muy fuerte de eso porque una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Entonces, cuando tenemos un equipo humano y tenemos una crisis, lo primero que recortamos es el presupuesto de bienestar, de capacidad, todo lo que tenga que ver gente, recortamos plantilla de personal. Entonces es una incoherencia y parece que los jóvenes hoy día empiezan a mirar y a evaluar ese tipo de incoherencias. Entonces, la pregunta que les haría es, ¿cuáles creen ustedes que son los factores que nos impiden ser muy rápidos en atraer ese talento? Es decir, cuando ellos están conociendo organizaciones muy acartonadas, muy ortodoxas, donde echan discursos que no son coherentes, ¿sí? Y que lo saben, entonces, ¿qué podemos? Obviamente, será la transición que tenemos que hacer desde adentro de la organización para ofrecernos, pero ¿cuáles, digamos, los factores más complejos para poder atraer todo este talento humano que yo soy enemigo de que lo llamen complicado y complejo? Son talentos que están buscando dónde anidar. Entonces, ¿qué le ofrecemos para que ese nido sea realmente atractivo para ellos? Sí, son talentos más que complejos, yo diría que son volátiles y creo que la volatilidad es una característica con la que nosotros no aprendimos a lidiar en todo este camino del talento, porque durante muchos años las áreas de talento estuvimos obligadas a estructurar. Para podernos dar peso dentro de una organización tuvimos que estructurarnos, pasar, digamos, del discurso simplemente de la persona y empezar a estructurar, entonces, hacer manuales, modelos, indicadores, ¿no? Todo ese tránsito que nos costó mucho porque además las personas en talento humano no rotamos tanto. Nos enamoramos de esto y empezamos el camino y terminamos el camino, digamos, laboral en esto. Soltar eso es absolutamente necesario para podernos resignificar y rediseñar por dentro. No podemos atraer talento y estoy absolutamente de acuerdo con Alicia. Hoy el tema es el talento digital porque estamos en un tema de transformación digital y la pandemia nos empujó por lo menos 10 años hacia el futuro. Pero pasó con los médicos durante la pandemia. Es decir, siempre que hay un pico, un cambio, donde tú tienes que proveer, tienes que pensar cómo me adapto a ese cambio. Creo que vivimos en la obsesión del control, que ya lo había mencionado, y en la obsesión de que la realidad encaje en los modelos que tenemos. Entonces tenemos unos manuales, digamos, o unos perfiles de cargo que están mandados a recoger hace mucho tiempo, pero pareciera que para poder hacerlo bien con la auditoría, entonces mantenemos los perfiles y al final del día rompemos la coherencia, porque si yo lo que necesito es una persona, un chico que es experto, que sea capaz de resolverme un problema de conectividad, como en el caso de las telco, por ejemplo, y necesito a alguien que sea capaz de diseñar una app espectacular, el perfil lo puedo perfectamente poner en una gaveta y tengo que tener la capacidad corporativamente de decir, señores, vamos a tener una serie de cambios acá en los que nosotros vamos a darle valor a lo que estamos necesitando y no vamos a querer a fuerza meter la realidad en una talla que ya no cabe. La realidad que estamos viviendo no cabe en las tallas que tenemos con toda esa formalidad. Y creo que la flexibilidad, más allá del concepto, apunta a ese tipo de apuestas. Es una apuesta, ¿no? Totalmente. Al final, ¿qué les ofrecemos, ¿no? Y de la pregunta, flexibilidad, esa posibilidad de trabajo híbrido o teletrabajo o trabaja donde quieras o deslocalización del empleo. Pero obviamente sueldo, no nos olvidemos, hay que ofrecerles sueldo. Luego también proyecto, que puedan desarrollar un proyecto interesante, ¿no? También hablábamos de propósito y de otras cosas, pero como cosas tangibles, y ahora mismo, insisto, flexibilidad laboral, proyecto, pero después también has dicho una palabra importante, dice, para poder contratar a esas personas de forma ágil. Esos perfiles buscan agilidad también. El encajar o no en una organización va a depender también de lo burocrática y lenta que sea cuando yo busco resultados a corto, porque es el perfil que queremos, ¿no? Y que son resultados como a corto. Por tanto,
esto que se ha puesto tan de moda también últimamente, ¿no? El mindset agile, esta forma de trabajo, metodologías agile, todo esto no es moda, es que realmente para obtener esos resultados a corto lo necesitamos y son perfiles, obviamente no se puede generalizar, pero lo hacemos porque es más fácil. Porque son perfiles que sí que necesitan de esa marcha, de esa agilidad, de hacer las cosas, ese dinamismo. Esa efervescencia, yo creo que Exacto, vida. necesitan sentirse vivos y a veces esa lectura nos cuesta, ¿no? Interpretar eso nos cuesta, sí, de acuerdo. Pero un poco, y perdona, eso es lo que podemos ofrecer ahora, pero yo insisto un poco que también es hambre, bueno, pan para hoy y hambre para mañana, porque lo que tenemos que preocuparnos es de todo lo que vamos a necesitar, de qué perfiles y cómo lo vamos a hacer y cómo estamos preparando a la organización para que en ese futuro, que va a ser dentro de 2 telediarios, 2 días, el telediario lo decimos allí, no sé si aquí también, tengamos ya gente preparada, ¿no? Tengamos ya gente preparada, que tú antes te apuntabas también en esa formación. Creo que ibas a decir algo, yo soy muy charlatana, me voy a callar. No, quiero tomar algo que ustedes han dicho y que se ha convertido en el nuevo dulce o la nueva trampa, y es el agilismo. Entonces, desde el año pasado hablábamos de las metodologías ágiles y todo este tipo de cosas, y lo que mi experiencia como consultor muestra es que el agilismo es una trampa cuando se toma como una herramienta y no como una filosofía, como una cultura. Entonces le prometemos a los jóvenes, a las nuevas generaciones, no, aquí somos ágiles, entonces fracasamos rápido y mejoramos más rápido todavía y hacemos todas estas cosas, pero lo que he visto es que eso es como el nuevo mantra, mejor, sí. Y rápidamente resulta que los jóvenes dicen, sí, listo, vamos a trabajar metodología ágil, pero dentro de la burocracia que tú mencionas, ¿no? Exacto. Pero hay que hacer el manual y hay que llenar el reporte. Es un departamento. Y matamos el agilismo. ¿No vemos eso como una transformación cultural? No vamos a tener... la agilidad no está en que utilicemos Trello y cualquiera de estas herramientas. La agilidad está en que no necesitemos el perfil. Absolutamente. ¿Sí? Exacto. En que el manual por el manual está mandado a recoger. Entonces creo que eso nos lleva al reto de la cultura, ¿sí? Y eso implica transformar. Creo que algo con lo que algo muy doloroso es transformar a la gerencia. Exacto. La mentalidad de la gerencia. ¿Quiénes son? En estos días estábamos preguntándonos en la universidad si valdría la pena, si podríamos hacer, Luis Carlos, yo dirijo el curso de liderazgo, uno de los cursos de liderazgo. Entonces, hay que hacer liderazgo para el mundo digital, liderazgo digital. Entonces, bueno, vamos a averiguar qué es eso, ¿cierto? Y yo creo que nada cambia, simplemente el liderazgo tiene otra expresión a través de las herramientas y el mundo virtual y del mundo digital. Pero básicamente las bondades y las características del liderazgo eficaz no cambian, simplemente se mediatizan, ¿sí? Y además pues viene algo que es que suelta el control, o sea, ya no es para el líder controlador, eso o lo entendemos o nos vamos a quedar atrás. No, se nos levantan los chicos de las entrevistas, digamos, cuando uno quiere manejar una entrevista formateada, como la que usamos en los años 90, ¿no? Una entrevista no, el modelo de relacionamiento es intuitivo y en el momento en que tú quieres atraer un talento y le propones una estructura de estas, el chico te dice, yo no soy el que usted está buscando. Es decir, ya en ese primer relacionamiento se puede perder todo lo sexy que puede presentar. Yo creo que nosotros hablamos en el mundo de los servicios y en el mercado en general de servicios hablamos mucho de la experiencia. Y es un gran anhelo generar en los clientes experiencias memorables, experiencias diferenciales. ¿Y qué es lo que hace que uno pueda proponer una experiencia? ¿No? Sin duda es pensar en el otro y que la respuesta esté en el deseo del otro y en lo que al otro lo mueve y no en lo que nos ha movido a nosotros eternamente. Entonces, creo que sabemos mucho y hablamos desde hace mucho tiempo de nuestro cliente interno y cuando nosotros queremos atraer, la experiencia viene desde el mismo momento en que tú publicas la posición, ¿no? Que la gente sienta que hay un llamado y que desde ese momento empiece la aventura. Una aventura que debemos entender que va a ser corta, porque además si seguimos usando el paradigma de que los chicos tienen que enamorarse hasta pensionarse,
Estamos en un mundo que ya no existe. Entonces, ¿cuál es la apuesta y cuánto tiempo quieres estar en este lugar y a dónde vamos a ir a sembrar? ¿Cuáles son los semilleros? Alicia lo decía maravillosamente, ocupemos del problema de hoy, pero pensemos en sembrar para el futuro. Y si yo quiero sembrar para el futuro, probablemente mi mirada no va a estar ni en los chicos que están en la maestría de Luis Carlos, ni los chicos que están en la universidad. Probablemente tenga que ir a los colegios a mirar cuáles son las competencias digitales de esos chiquitos y cómo ese semillero de chiquitos puede ser el profesional y el líder mañana en mi transformación digital. Creo que hay una apuesta de tiempos también que es importante. Bueno, Y yo ha creo que pasado el tiempo Ya ha pasado el tiempo. muy rápido, pero ya te induzco a la pregunta que sigue y, digamos, superados, ya los tenemos en la organización. ¿Y ahora cómo hacemos para que se quede? Porque lo que nos dicen, por ejemplo, ahorita me llegaba una pregunta de vicepresidente de Tata Consulting Service. Dice, tenemos los muchachos y en cualquier momento dicen, adiós, no quiero continuar. ¿Cuál es el argumento? No quiero seguir en tu proyecto. Entonces, la pregunta, eso da para otro seminario y estamos muy sobre el tiempo, pero la pregunta se la haría a Alicia y luego María Victoria y cerramos con Luis Carlos. ¿Qué hacemos para retenerlos? Bueno, buena pregunta, no lo sé. Esa respuesta es maravillosa, Alicia. Decir no sé, No lo sé, empezar ya me diciendo no sé, gustaría. es lo mejor que podemos Pero- hacer, ser conscientes que la magia no la tenemos. Porque precisamente hacemos esta pregunta porque es el problema básico que tenemos, ¿no? Que entran por una puerta y salen casi por la otra los 2 días, ¿no? Y ahí vuelvo a hablar y retomar lo que ha dicho también Luis Carlos. Hay un tema de transformación cultural. O sea, podemos hacer cosas para que no se vayan hoy, ni mañana, pero tenemos que vigilar y pensar en ese futuro, ¿no? Por tanto, hay un trabajo enorme a hacer de cambio cultural de la organización, pensando en esas nuevas formas de trabajo, que es lo que estas personas realmente pues hace que se queden o no, que hablábamos pues de proyecto, hablábamos de liderazgo, hablamos de flexibilidad. Pues estas son las cosas que tenemos que trabajar. Políticas de desarrollo, por ejemplo, el upskilling, el reskilling famoso, ¿no? Que también está hoy en día en todos los libros, en todas las conversaciones. A estas personas, y no solamente a estas personas, dice, los tenemos en la compañía, fíjate. Tenemos a unos que acaban de entrar porque los hemos reclutado y los hemos seleccionado, pero es que tenemos a unos que todavía no hemos hablado, que son los que están trabajando ya de toda la vida en la empresa y que a lo mejor llevan 18 años y que la mitad van a salir con desempleo tecnológico porque sus puestos de trabajo van a quedar obsoletos. Por tanto, esos también los tenemos y también tenemos que hacer algo para que se queden. Entonces, ¿por qué no también en la cantera, en esa cantera que pueden ser los chiquitos de la formación que están todavía acabando sus estudios, a los que tenemos trabajando, que no todos, obviamente, pero hay gente buenísima, que ese rol que tienen va a desaparecer, ¿por qué no empezamos a trabajar con ellos también en reciclar, en ese reskilling, pensando en un reciclaje rápido, para que puedan hacer esos trabajos de futuro? Y además estos ya los tenemos implicados y más o menos retenidos, ¿no? Y los nuevos, bueno, pues también trabajar en temas de liderazgo, la parte de... Hablamos de hoy en día el desarrollo profesional, el lifelong learning es lo que está también encima de la mesa y es lo que está motivando también a ese tipo de ese colectivo de profesionales, insisto, sin generalizar, ¿eh? Por tanto, demos desarrollo, demos esa flexibilidad, esa forma de trabajar nueva también que implica trabajo colaborativo y todas las cosas que comentaba María Victoria, esa forma de aprender continuamente gracias a las tecnologías y plataformas y mentalidades y culturas que hay en la empresa, porque ha habido un cambio cultural. Todo eso es lo que va a hacer que esas personas, tanto las que están como las nuevas que acaban de entrar, pues se queden, se enamoren y no sea el amor ese de 2 años que después el cóctel hormonal y químico, no, se quedan más tiempo. Por tanto, hay muchísimo trabajo a hacer para ahora y para futuro. María Victoria. Sí, no, absolutamente de acuerdo con Alicia. Creo que yo personalmente creo que no son retenibles los talentos y las generaciones, digamos,
laborales con las que estamos aprendiendo, porque es justamente eso, ¿no? En la lógica cuando un chico te dice, yo ya no estoy apasionado por este proyecto, yo ya no estoy inspirado por este proyecto, yo ya no creo en este proyecto, yo ya no me siento parte de esto, te está hablando de una cantidad de elementos trascendentes que tienen que ver con proyecto de vida. Y creo que a veces trivializamos un poco el tema y como está globalizado y lo que nos está dando este ecosistema digital es que está globalizado, entonces tú sientes que te roban el talento. Y es muy fácil decir lo roban porque hay más plata, ¿no? Porque entonces yo no puedo competir con esa oferta o con esa movida económica, y yo no creo que por ahí sea la cosa. Sin duda tenemos que repensar cuáles son los proyectos de carrera. Entonces ya no podemos pensar en un equipo que es de transformación digital dentro de la estructura jerárquica donde uno crecía siendo coordinador, después era jefe, después era director, gerente, porque así no funciona. Aquí el crecimiento tiene que ir hacia otros frentes, y probablemente el económico sea uno de esos, pero hay que responder con qué es lo que inspira a alguien para quedarse. Una vez tienes que retener, es que no hiciste bien la tarea de mantener inspirado y mantener seducido y enamorado al que está. Al que pasó por tus manos, que pasó desde el primer momento. Cuando tú tienes que hacer una acción de retención, que además pueden ser absolutamente dejar expuesto todo lo que se hizo mal, ¿no? Casi que a mí la palabra retención me parece que debería uno eliminarla del proceso, justamente en lo que dice Alicia, para poderse uno concentrar en no tener que retener, ¿no? Pensémoslo en cualquier tipo de relación. Si uno tiene que retener una pareja, más vale que no. No. Si uno tiene que retener un amigo, más vale que no. ¿Cómo te preguntas cómo haces para retener a tu pareja? No. Tú debes estar lo suficientemente a cargo de esa felicidad y de esa alineación entre el proyecto corporativo y el propósito corporativo y el propósito de vida, para que esas personas puedan irse desarrollando, y para eso es necesario darles a ellos el nivel de trascendencia que tiene su expectativa. No podemos seguir trivializando las razones por las que las personas están abandonando los proyectos. Hay razones de fondo que van mucho más allá de una apuesta económica. Okay. Para cerrar, doctor. Sí, bueno. Sí, yo comparto, primero me uno a la respuesta de Alicia, no sé, pero voy a intentar aquí algunas reflexiones, y comparto plenamente lo que han dicho mis dos compañeras. Creo que, digamos, hay alternativas, y que algo sobre el que mencionaron que vale la pena. Hay que preocuparse por el mix generacional. ¿Sí? Creo que eso es importante, y las empresas, ahora hablamos del talento joven y siempre nos imaginamos el chico de 18 a 28 a 25, pero resulta que hay un poco de gente preparada entre los 25 y los 50, también tecnológicos. Y más. ¿Sí? Y más. Es que son los jóvenes para mí. Y más, que indudablemente también hay que pensar en ellos, y que pueden ser lo que nos ayude a poner el piso, bases firmes, para que esas nuevas generaciones vean que vale la pena. ¿Sí? Vale la pena, que hay proyecto. Un poco en eso, yo, hablando, cuando tú hablabas de retener en cualquier relación, sí, como es de Harto, básicamente lo que hace en la vida es darle razones a la gente para que no se vaya, ¿cierto? Cuando usted construye una pareja y todo, es mejor conmigo que sin mí. Claro. ¿Sí? Y creo que fue Branson el que dijo, algo, y voy a parafrasearlo mal, es: entreno a la gente, la capacito para que se vaya, pero también le doy muchas razones para que se quede. O sea, ¿por qué invertir en entrenamiento y capacitación si la gente se va a ir? No, pues entonces yo lo que hago es darle razones para que se quede. Pero hay un tema más terrenal, y es el que nos lleva a las nuevas formas de contratación. Pero esas nuevas formas de contratación no pueden ser ventajosas para el empleador, como está sucediendo en la actualidad. O sea, cuando yo hablo de proponer nuevas formas de contratación, es formas transparentes, justas, coherentes, con sentido para ese nuevo miembro del equipo. Y esa nueva forma de contratación generalmente tiene el amor no es para siempre, nunca ha sido para siempre, el trabajo no es para siempre. Creo que nosotros fuimos la última generación que le enseñaban a los papás que uno entraba a una empresa y se iba a pensionar. Ese era el mito.
¿sí? Y eso no le cabe en la cabeza a ningún joven hoy en día. Entonces creo que la invitación a las empresas es a romper esos paradigmas. La manera como hemos concebido, o sea, no vamos a encontrar las nuevas respuestas si partimos de los viejos modelos de pensamiento. ¿Sí? ¿Y dónde están esos nuevos modelos de pensamiento? Lo decía, hay que indagar con los jóvenes, con los que queremos atraer. Ellos son los que nos van a ayudar a construir nuestros nuevos modelos, ¿sí? Nuestro nuevo marco sobre el cual vamos a actuar. ¿Sí? Si nos piden agilismo y nosotros seguimos manteniendo las estructuras y la disfrazamos con unas herramientas bellísimas, eso no es coherente para los jóvenes. Entonces creo que tenemos un reto grande, y básicamente el primer paso es dejemos de pensar que ellos son difíciles, que no los comprende uno, que son generación de cristal. De este lado tenemos, del lado del empresario tenemos una cantidad de dificultades también. Y lo primero es que tenemos que tener una conversación muy honesta, muy difícil, con el equipo gerencial y tratar de entender las razones de eso. O mejor, la parte de responsabilidad, de corresponsabilidad que nos cae en la incapacidad de atraer o de retener talento digital. Y que no podríamos encontrar respuestas diferentes en los mismos lugares y con las mismas personas. Tenemos que abrir. Yo les agradezco muchísimo, me dice la directora del Programa Nacional de Formación Continua que si podemos hacer este panel toda una mañana y que ella se encargue de absolutamente todo. Entonces de entrada le estamos diciendo que sí, porque es un tema que realmente tomaría no solo una mañana, sino una tarde. Yo la verdad les agradezco muchísimo la pasión que trabajamos en este tema. Las personas, creo y sigo siendo convencido de que no es fácil que las organizaciones entiendan que la gente es lo más importante, pero en el ejercicio real, porque en el discurso funciona, pero en la vida real como tal no es lo primordial. Sin embargo, creo que la pandemia sí nos enseñó eso muy fuerte, es decir, sin tu gente no eres nadie, no hay organización. Entonces eso, como decía Luis Carlos, María Victoria, Alicia, muchas gracias. Seguramente ahorita seguimos tertuliando sobre el tema, y tertulia que es un privilegio para mí, que se van a perder todos los que están conectados, que llegan a 367 en este momento. Entonces, muchas gracias a todos ustedes y gracias a los que han estado participando.